Ya vamos a leer todos los mensajes que nos están llegando. María, nos llegaron un montón de mensajes, ¿no? Acá está María Stanriver, pero queremos hablar de la biblioteca. Hoy nos toca un libro llamado Creer que se cree, del filósofo italiano Gianni Vattimo, libro de 1996. Acabamos de escucharlo a Vattimo, uno de los pensadores contemporáneos vivos. Es muy difícil encontrar un filósofo vivo que tenga, digamos, así como reconocido mundialmente, que tenga una historia, además que haya de algún modo engendrado una teoría. En el caso de Vattimo estamos hablando de alguien que a partir sobre todo de los años 80, con su adhesión a lo que fue la revuelta posmoderna, generó algo completamente distinto, ¿no? Digamos, si algo queda en la obra de los filósofos es eso, es poder de algún modo proponer formas de trabajo conceptual diferentes. Probablemente pase el tiempo y recordemos lo que fue la irrupción del posmodernismo en los 80, y Gianni Vattimo va a ser uno de sus causales, ¿no? De esos pensadores que hizo historia, ¿no? Y que la sigue haciendo. Yo tuve la suerte de conocerlo en persona hace algunos años acá en la Argentina. Él viene seguido, ahora hace rato que no viene, y compartí un curso, me acuerdo que lo presenté, di mi charla, yo trabajé mucho sus libros y lo tenía ahí al lado escuchando, creo, andás a ver si escuchaba. Habla un montón de idiomas, o sea que te habla castellano, alemán, inglés obviamente, italiano, francés. Iba escuchando con una hospitalidad, ¿no? Con un amor, con esta cosa de los grandes que no te ningunea, sino que te recibe, ¿no? Yo hice incluso mi tesis de licenciatura de grado, la hice analizando obras de él. Incluso este libro, Creer que se cree, que es un libro que habla un poco de lo que es la historia de este pensador. Es un pensador, búsquenlo en YouTube, vean algunas conferencias que dio Vattimo, B corta y doble T. Su literatura es más compleja, es una literatura académica, o sea, no es un divulgador Vattimo. Entonces, habla, digamos, más de modo más popular de lo que escribe. Cuando uno después se copa con Vattimo y va a su obra, me ha pasado que me han escrito diciendo, che, no se entiende una mierda Vattimo, y vos que lo recomendás todo el tiempo. Pero bueno, es siempre ese lugar fronterizo que hay entre lo que es el lenguaje académico y el lenguaje de la divulgación, que a veces tira más para un lado, a veces para otro. Vattimo en 1982 edita un libro junto con Pier Aldo Robati llamado El pensamiento débil, libro que marca, digamos, un clivaje, marca un cambio importante, porque aunque a todo el mundo le parecía una locura, él sale a defender el debilitamiento como algo positivo, pero debilitamiento en el sentido, digamos, de cuestionar esos lugares de fortaleza en los que se ampara el dogma, ¿no? Tipo la verdad fuerte, la identidad fuerte. Tipo Lali, tenés que saber quién sos, ¿no? Y Lali está ahí perdida, tratando más de desidentificarse que de tratar de entender quién es. O sea que ese debilitamiento de su identidad es algo que la libera en una búsqueda más incierta, ¿no? Nosotros somos hijos de los conceptos fuertes. Nietzsche los llamaba los grandes valores. Y esos conceptos fuertes te pueden dar por un tiempo algo de tranquilidad, pero al mismo tiempo te acogotan, porque son totalizantes esas categorías fuertes, porque no permiten la diferencia, no permiten lo provisorio, no permiten el experimento, el boceto, ¿no? Es como que si no alcanzás esas certezas duras, y me gusta ahí el adjetivo fuerte, ¿no? Porque el adjetivo fuerte tiene por un lado, para nuestro sentido común, toda la carga positiva de lo que se la banca, de lo que está bien estructurado, pero al mismo tiempo tiene la connotación, diría, directa, la referencia directa que tiene lo fuerte en relación a la fuerza, a lo que se impone como desde la fuerza, ¿no? Como, digamos, no sé, yo le huyo a lo fuerte. Siempre fui de aquellos que
que se sintió como más cómodo del lado de los débiles. No solo, digamos, de los débiles de la historia, que es algo que por ahí a muchos nos interpela o nos representa, sino también esta cosa de, ¿no? Sobre todo en una cultura patriarcal como la nuestra, tan machista, el macho que tiene fuerza y que es fuerte y que desde esa fortaleza impone su verdad, ¿no? Siempre les decía, me acuerdo cuando era chico y jugaba esos primeros partidos de fútbol, que siempre había uno que ponía la pierna más fuerte y vos decías, loco, o sea, ¿qué hago? y esta cosa de contra la fuerza, ¿no? Fuerza contra la fuerza. Y me acuerdo que yo siempre lo que hacía era escaparme, ¿no? Y era como... rebotaba en mi cabeza esta cosa de la cobardía, ¿no? De que si vos le huís a la fuerza sos cobarde. Y sí, soy cobarde. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscarle la vuelta filosófica para defender que hay algo positivo en la cobardía. O sea, llegás a tal grado de autoengaño que sos capaz de escribir un libro llamado Fenomenología de la cobardía y demostrar que tiene algo de positivo. Pero no es cobardía, es debilitamiento. Debilitamiento es otra cosa. Tiene más cercanía con lo incierto, tiene más cercanía con lo poroso, con lo que se contamina en sus bordes, ¿no? Identidad sexual, ponele, ¿no? ¿Qué sería el debilitamiento de la identidad sexual? Que en las fronteras todo circula de otra manera. O el debilitamiento de las fronteras cualquiera, nacionales. Es la irrupción de la otredad, lo que permite entonces otra lógica. Cuando Bátimo sale a defender el debilitamiento de las grandes verdades, o sea, basta de hablar de grandes verdades, hablemos de verdades provisorias, lo fueron a matar, porque era como la abdicación de lo que se suponía que era el propósito de la filosofía. Entonces, él irrumpe con esta filosofía posmoderna en los 80 y quedó como sindicado, algo así como el gurú de la posmodernidad. Viene aparte del palo del arte, el de la estética, ¿sí? Es un gran profesor de estética, de filosofía del arte, que tiene una relación muy, muy directa con el pensamiento posmoderno. Pero cuando ya estaba instalado en ese lugar tranquilo, aparece este libro, Creer que se cree, año 96, y sale a defender la necesidad de un retorno de lo religioso. La gente se empezó a arrancar los pelos diciendo, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, lo estábamos leyendo hace 2 horas defendiendo la anarquía nihilista posmoderna y ahora está diciendo hay que volver a la religión. Bátimo te dice, a la religión no, boludo, a lo religioso, separando, y es una de las claves de Creer que se cree, la religión como institución de lo religioso como creencia, como necesidad de creer, como construcción existencial, como búsqueda de sentido, como pregunta que excede los límites de lo posible. Es otra cosa. Que la religiosidad haya sido cooptada, monopolizada por la religión es otra cosa. Podemos discutir horas hasta qué punto la institución religiosa realmente logra traducir la pregunta de lo religioso, la búsqueda de lo religioso. Y hasta qué punto, al revés, la religión institucional no traiciona lo que ese impulso religioso atraviesa nuestra subjetividad. ¿Qué es el impulso religioso? La conciencia de que no todo está dicho. La conciencia de que todo lo que nos rodea no alcanza. Y que entonces hay un impulso necesario por preguntarnos, ¿qué onda? ¿Qué más? ¿Hay algo más? ¿Qué pasará después? No, boludo, después te morís, sí, pero ¿qué significa eso? No, esa pregunta que no, o sea, no nos alcanza con la respuesta científico-biológica de la muerte como degradación del organismo y el cuerpo fagocitado por gusanos que después se convierten en petróleo y que después terminan hechos nafta para que algún surtidor en una estación de servicio termine poniendo a tu bisabuelito en tu auto. ¿Te imaginas? Tipo, gracias, tata. Para.
Ay, mi amor, ¿quién era? Uy, qué fuerte. ¿Quién? Fantino, no lo escuché, estaba muy bajo. Bueno, Fantino, pero no, lo queremos. En este aspecto, para. ¿De qué me estás hablando? El bisabuelo, pero sí, boludo, o sea, no me alcanza. Más allá de que no quiero que mi bisabuelo, digamos, impulse el recorrido de mi nave estelar. Che, Lali, falta charuto, ¿qué pasó? Estamos... Churro, Ay, charuto. gracias. Miralo a Ale Berkovich hablando en la tele. Ese es el típico del charutismo, ¿no? La dislocación absoluta de... Total, el chabón, digamos, redireccionó hacia la televisión, lo vio Alejandro Mirta, te quiero. Bueno, che, estaba hablando en serio del libro de Bátimo. A ver, lo que quiero decir es, en Creer que se cree, postula un retorno de lo religioso, pero cuestionando la institucionalidad religiosa. ¿Qué significa esto? En resumidas cuentas, tenemos que poder transformar nuestra manera de relacionarnos con la creencia y despojarla metafísicamente de su ligazón con la verdad. O sea, la religión, hay que emancipar a lo religioso de la religión. Emancipar lo religioso de la religión significa que el tipo de pregunta que abre la posibilidad de pensar si hay algo más es algo que excede las respuestas que la religión da. Porque ¿saben qué? La religión la caga. Y ese tipo de pregunta, en vez de abrirla y en vez de hacerla posible, la responde, y la responde con dogmas. Y esa respuesta lo que hace es inhabilitar que podamos seguir preguntándonos. Digo, no hay nada más humano que ser conscientes de nuestra finitud y por lo tanto habilitar la posibilidad de lo imposible. Habilitar, como dice Derrida, esa experiencia de lo imposible. Esa pregunta abierta. ¿Qué onda? O sea, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué no pueden ser de otro modo? ¿Por qué se dieron de esta manera? ¿Y por qué, digamos, imagínense, todo lo que podemos cuestionar o interrogarnos en términos, no sé, del tiempo, del presente? Este presente, o sea, nos quedamos con la idea del tiempo que nos explica la física. Está buenísimo, pero ¿alcanza para entender que la cosa sea así? O sea, me encanta la ciencia y agradecemos eternamente sus permanentes resignificaciones hipotéticas. Ahora hay una pregunta de base que no cierra. Y esa pregunta es profundamente religiosa. El problema es que la religión la cagó, porque se cree dueña de ese abismo y le da respuesta. Y entonces lo tapa el abismo. Ese abismo es la condición misma de lo humano. Nacemos para morir, o sea, caemos en un abismo. No nos tapen el abismo. Y aparte con una gran falacia, que es que ese abismo tapado supone la posibilidad de que uno, entonces, haciendo los deberes, pagando lo que tiene que pagar, entre comillas, se resguarde una solución eterna. Bátimo se va a pelear con todo esto y dice, muchachos y muchachas, llegó el momento de reconectarnos con lo religioso desde un lugar más estético. Tiene un argumento al inicio del libro, el libro se los recomiendo, es de lo más legible, aunque entra en todos los debates teológicos y filosóficos. Libro pequeño de editorial Paidós. Dice ahí, Paidós España dice ahí Bátimo, digamos que durante muchos años, en los últimos años, la religión fue puesta fuera de juego, ¿no? Como que la ciencia y el acceso del pensamiento, sobre todo racional, al conocimiento, deslegitimó toda construcción de sentido que pueda dar lo religioso. Ahora, hoy que la racionalidad moderna está en crisis, entonces ya no es parámetro para ningunear a la religión. Está bueno el argumento, que es que
digamos, si la ciencia moderna experimental hubiese triunfado y se hubiese consolidado como nuevo método que garantiza algo así como el acceso a un conocimiento cierto, entonces todo el resto de las formas de hacer sentido que no cuajen con ese método quedan afuera. Y así durante muchos siglos le pasó a la religión, que pierde esa hegemonía que tuvo hasta entrada la modernidad. Pero ahora que esa misma racionalidad que se había vuelto criterio entra en crisis, digo, ¿con qué cara un ateo le puede decir a un religioso que él tiene la verdad y que el religioso no? ¿Con qué cara en tiempos en que la verdad está en crisis, en tiempos en que la verdad ha muerto, en tiempos en que la verdad está revelando su condición política? Digo, que el ateo niegue al religioso tiene sentido en la medida en que se posicione en un lugar más verdadero. Pero si la verdad no existe, no se trata, dice Bátimo, de metáforas diversas, de metáforas en conflicto. Recuperemos lo religioso, plantea Bátimo, pero totalmente descargado de dogma, de violencia. Recuperemos a lo religioso casi como literatura, si quieren. Es más, él va a hablar del medio creyente, que es alguien que, y acaba el título de su libro, alguien que en realidad no está seguro si cree o no cree, ¿no? Como que un ateo no cree, un creyente cree, pero el medio creyente, dice Bátimo, cree que cree. El título de su libro proviene, según cuenta en el texto, de un llamado que recibe de un amigo que no veía hace mucho tiempo y que le pregunta, sabiendo que Bátimo de joven era creyente, le dice, ¿vos, Gianni, todavía crees en Dios? Y Bátimo le contesta, yo creo que creo. Siempre me impactó esa frase porque realmente cambia el eje, ¿no? Le quita fuerza, como decíamos antes, sobre todo a la idea de creer. Yo creo que creo significa que el primer creo es un creo más dóxico, de la opinión, ¿no? De la hipótesis. De la opinión en el buen sentido. Yo qué sé, ¿crees en Dios, Darío? Y yo creo que no. Pero nunca diría no. ¿Hay algo más? Y yo qué sé, creo que no. Pero creo que no. Creo no, lo dije mal, ¿no? Creo que no sería en realidad. Creo que no. Creo que no creo. Creo que no creo. ¿Crees en Dios? Creo que no creo. No, no creo. Porque hay que poder realmente pensar que uno está del lado de la verdad, ¿sí? No digo que uno después no se la dé, o no se lo atribuya, o no haga con eso, digamos, negocio, pero otra cosa es creértela, ¿no? Entonces, ¿podemos pensar lo religioso desde otro lugar? Es el gran desafío que nos propone Bátimo en este texto, se los hiper recomiendo. Creer que se cree, año 1996. Nos vamos a un corte y volvemos con los mensajes de ustedes.